Buenos días. Entonces, vamos a ver la prueba no paramétrica de la suma de rangos de Wilcoxon, también esa distribución libre. O sea, como ya sabemos que la distribución libre quiere decir que puede aplicarse para cualquier tipo de datos. Vamos a ver el tipo de problemas que va a trabajar esta prueba. Entonces, vamos a compartir el primer ejercicio que vamos a realizar para que nos demos una idea de cuándo se utiliza esta prueba. Bien, entonces, la prueba está acá. Y veamos la pregunta y veamos los datos. Entonces, la pregunta está acá. La que vamos a resolver nos dice: realice la prueba de la suma de Wilcoxon entre justo y bueno y Merquepaisa. Trabaje con un nivel de significancia del 5%. Entonces, justo y bueno y Merquepaisa. Y este ejercicio trata de compras realizadas a diferentes supermercados en pesos colombianos. Bien, ¿cuál es la gran diferencia entre la prueba de rango de Wilcoxon y la prueba de suma de rangos de Wilcoxon? En la prueba de rango de Wilcoxon se trabaja con sujetos donde se tiene una observación pretratamiento y una observación post-tratamiento. O sea, en otras palabras, los datos tienen que ser emparejados. En la suma de rangos, como pueden ver ustedes, los datos de justo y bueno, ¿sí?, son de un tamaño diferente a los que tiene Merquepaisa. O sea que vamos a ver contra quién compite esta prueba. Entonces, les traigo la presentación y los pasos que hay que seguir. Es un problema de localización con dos muestras y les quiero mostrar esta prueba acá, en esto que está escrito abajo. Dice, esta prueba compite con la prueba de la diferencia de dos medias cuando se tienen varianzas desconocidas pero iguales. O sea que esta prueba compite con una prueba clásica. Dice así: en este capítulo utilizaremos dos muestras, una muestra que sirva como control, pues no necesariamente, como control, y otra muestra independiente para el tratamiento. Podemos mirar eso también así. Yo puedo tener unas medidas antes de algún suceso y unas medidas después del suceso. Pero lo importante es que no se necesita que las observaciones sean dependientes y que se tengan las mismas observaciones. Esa es la gran diferencia. El objetivo de la prueba es conocer si el tratamiento surtió efecto, por lo tanto existe un desplazamiento de la población. Bien, aclaro como siempre que el tratamiento lo coloco entre comillas. No necesita ser un tratamiento médico, puede ser una medida, puede ser simplemente el efecto del tiempo. Acá simplemente vamos a ver la diferencia entre los dos supermercados, no más. Se llama prueba a distribución libre de la suma de rango de Wilcoxon. Entonces, como su nombre lo indica, es una prueba a distribución libre. Quiere decir que puede ser utilizada para cualquier tipo de distribución. Cosa que, acuérdense que para la prueba de la diferencia de dos medias, cuando las varianzas son desconocidas pero iguales, las poblaciones tienen que ser normales. Las poblaciones deben ser normales. Ese es el gran requisito que necesita esa prueba. Los datos deben ser normales. Bien, los datos aquí nos aclaran muy fácil. Tenemos n observaciones X y n observaciones Y. O sea que esto es muy importante.
a la cantidad de observaciones X las vamos a llamar M. Y a las observaciones Y las vamos a llamar N. Veamos qué nos dice el procedimiento. Dice, para probar delta, acá utilizamos la letra griega delta, que se representa con un triángulo. Delta igual a 0, es decir, en otras palabras, las observaciones X son iguales a las observaciones Y. Eso es lo que estamos probando ahí. Cuando delta es igual a 0, quiere decir que las observaciones X son iguales a las observaciones Y. Nos dice, ordene conjuntamente las observaciones X y Y de menor a mayor. Entonces vamos a hacer este procedimiento. Vamos a hacer este primer paso. Ordene conjuntamente las observaciones X y Y de menor a mayor. Entonces vámonos para el archivo. ¿Qué tenemos que hacer? Ojo, todo esto lo podemos hacer con la ayuda del ser fácil. Tenemos que juntar en algún momento todas las observaciones. Entonces vamos a ponerles acá todas las observaciones. Bien, entonces vamos a poner acá todas las observaciones. Todas las observaciones. Entonces le vamos a decir, cópieme los datos de justo y bueno. ¿Qué son cuántos? Ah, muy bien, contemos. ¿Cuántos son M? Contemos cuántas M son. Contar. Son 7 compras. Esas son las 7 compras de justo y bueno. Y contemos cuántas N son. Digámosle contar. Y las compras realizadas en Merquepaisa han sido 14. Bien, entonces ya tenemos datos importantes para el problema. ¿Cuántas observaciones X tenemos? Recuerde que a justo y bueno las vamos a llamar las observaciones X. ¿Y cuántas observaciones Y tenemos? Entonces tenemos 7 compras realizadas en justo y bueno, 14 compras en Merquepaisa. Ah, recuerden que tenemos que juntarlas para ordenarlas. Listo. Ya tenemos juntas las observaciones, pero no las hemos ordenado. Entonces vamos a ordenarlas. Entonces marcamos todas las observaciones, nos vamos por rangos y le vamos a decir que A, Z. ¿Listo? Acá no nos preguntó nada, pero ya las organizó. Ya tenemos todas las observaciones organizadas de menor a mayor. ¿Listo? Muy bien. Tenemos todas. Sigamos con lo que nos sigue. Ordene conjuntamente las observaciones X y Y de menor a mayor. Ya lo hicimos. Ya organizamos en total 21 observaciones de menor a mayor. Bien. Segundo, se define R sub J como el rango a las observaciones Y sub J en ese ordenamiento. Entonces, nos vamos a concentrar en los rangos de las observaciones Y. Pero, ojo, tenemos que asignar los rangos. Entonces, acá es donde vamos a repasar cómo asignamos rangos en la prueba anterior. ¿Se acuerdan con qué función? María Isabel, ¿con qué función asignamos los rangos? ¿Se acuerdan? En la clase pasada. Bien, esa era una de las cosas que aprendimos la clase pasada. Utilizamos la función que dice jerarquía media.
Recuerde que esta función jerarquía media nos asigna los rangos y calcula hasta los rangos promedios, que también los vamos a necesitar acá en esta prueba. Jerarquía media. ¿Cómo le decimos? Búsqueme el rango de este valor dentro de qué base de datos. Dentro de esta base de datos, recuerden una cosa muy importante, colóquenle fijo ese rango para que al copiar la fórmula no cambie. Y nos pregunta la misma función, ¿cómo quiere que organice los rangos? ¿En orden descendente o en orden ascendente? En orden ascendente. Obviamente, esa es la menor observación, tiene el rango 1. Si copiamos la misma función para acá, obviamente tiene el rango 2. Y así sucesivamente, copiamos. Y vamos a ver que en este caso particular, con estos datos, no se nos presenta una situación que son los empates. No hay rangos promedios. Todas las observaciones son distintas. Vamos a tener un problema sin empates. Para que tengamos presente, tenemos un problema sin empates. Entonces, volvamos al procedimiento. Ordene conjuntamente todas las observaciones. Ya lo hicimos. Chuliemos eso. Esto ya lo hicimos. Definimos R sub J como el rango de las observaciones Y sub J. Pues ya tenemos los rangos. Vamos a separarlos. Vamos a trabajar simplemente los rangos de la Y. ¿Por qué? Porque nos dice que el estadístico es la suma de los rangos de los rangos. Entonces, el estadístico W es la suma de los rangos de las observaciones Y. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? De manera muy similar a lo que hicimos en la prueba del rango de Wisconsin. Si estas son las Y, vamos a colocar acá los rangos. Los rangos R sub J. ¿Con qué función? Con la misma que utilizamos en la prueba de la rango de Wisconsin. Le vamos a decir, búsqueme de manera vertical este valor. ¿Dónde? Recuerden, en esta base de datos. Démosle F4 para que no se modifique la base de datos cuando copio las fórmulas. Y tráigame el valor correspondiente, cuando encuentre ese valor, el valor correspondiente en la segunda columna. 103,052, me tiene que traer el rango 7. Ah, bien, cambiémosle pues el formato acá, porque es que no necesitamos formato ni de pesos, pero pues, ni de pesos, ni tantos decimales. Entonces, digámosle número sin decimales. Y vuelvo y le repito. Utilizamos la función buscar. Búsqueme el 103,052. ¿Dónde? En esa base de datos. Y tráigame el rango correspondiente. Entonces, el que está en la columna 2. Veamos 220.771. Tiene rango 16. Vamos a copiar la fórmula. 16. El 202.852 tiene rango 15. Dalo acá, rango 15. Copiemos. Copiemos la fórmula y obviamente pues estamos copiando despacio para que vean pues que
Si nos está trayendo los rangos que son, y ya simplemente copiemos todo. Ahí tenemos los rangos de todas las observaciones Y. Ojo, los rangos de las observaciones Y. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que el estadístico W es la suma de esos rangos. Entonces, sumémoslos. O sea que el estadístico nos dio 173. 173. Muy bien. 173 el estadístico. N, recuerden que M es 7 y N es 14 para que lo tengamos presente esos tres valores. 173. Estos son los valores que tenemos que tener presente por el momento para que los tengamos presentes, estos tres valores. Sigamos con la presentación. Ese estadístico W, aclaro, sirve para las pruebas exactas. Tiene una tabla especial construida. No la tenemos, pero existe. Vuelvo y repito, cuando las muestras son pequeñas, existe unas tablas para las pruebas exactas de esta prueba de Wilcoxon. Son unas tablas muy especiales. No se encuentran en cualquier libro de estadística. Son más bien en libros de estadística no paramétrica que tienen la prueba. Obviamente, como no tenemos las tablas, vamos a trabajar la aproximación para muestras grandes. Para muestras grandes nos dice que la fórmula es W menos N, que multiplica a M más N más 1 sobre 2. Este se puede decir que es la media. Esta es la media de W sobre la raíz cuadrada de la varianza. Esta sería la varianza. La varianza sería N por M más N más 1. Ojo con los paréntesis. Todo eso dividido 12. ¿Qué nos dice? Que el estadístico W se distribuye asintóticamente como una normal 0,1. Entonces ya sabemos que esto se distribuye como una normal. Veamos empates. Solamente se presentan empates. Se presentan empates cuando hay observaciones iguales entre las. Ojo, cuando digo N mayúscula, son todas las observaciones. ¿Sí? Todas las observaciones. N mayúscula representa todas las observaciones. Para muestras grandes se asigna rango promedio y la varianza W cambia. Ya no es esta, sino que es esta. Luego vamos a tener que determinar cuando hay rango promedio. Primero, ¿cuántos grupos de empates hay? ¿Cuántos números de grupos de empates hay? Y el tamaño de cada grupo de empate. Bien, en nuestro ejercicio simplemente tenemos que aplicar esta fórmula. Esta fórmula, ¿por qué? Porque volvamos a mirar que no hay empates, no hay observaciones repetidas. Miren que acá no hay ninguna compra que se repita. O sea, en este caso, ¿cómo sabemos que no hay empate? Muy fácil, muchachos. Calculen la moda. Calculen la moda. ¿Cómo sabemos que no hay empates? Muy sencillo. Calculen la moda.
Cuando les aparezca este símbolo, quiere decir que no hay moda, o sea, ningún valor se repite. Entonces miren pues que esa es una pista. Una pista. ¿Cómo sabemos que no hay empates entre los datos? Calcule la moda. Si no le sale la moda, quiere decir que no ninguna se repite. Entonces ni siquiera tenemos que fijarnos pues uno por uno si hay valores iguales. No, simplemente calcule la moda. Si le sale así, ya sabe que no hay empates. Muy bien. Vamos entonces a aprovechar un archivo que les acabo de mandar y está actualizado, ya está actualizado. Ese archivo se llama inferencia estadística. Y, ojo, en la página que dice independencia, existen muchas pruebas que vamos a trabajar, como la prueba de rachas, la prueba de Mann-Neumann. Ya vimos la prueba del signo, que ahí está, la del rango de Wilcoxon con empates y sin empates, ¿sí? Y aquí, al lado izquierdo, está la prueba de la suma de rango de Wilcoxon para muestras grandes sin empates. Entonces, simplemente cambiemos acá. Esto no es W más, cámbienlo ustedes. Es simplemente W. ¿Cuánto nos dio W? Recordemos cuánto nos dio W. Dijimos que era 173. 173. ¿Qué tamaño de observaciones X teníamos? 7. ¿Cuántas observaciones Y teníamos? Dijimos que 14. 14. Ya nos calculó la media. Nos calculó la varianza. ¿Sí? Ahí está la fórmula. Bien, la media. La fórmula de la media nos dice, coja n, que es 67, multiplíquelo por m más n más 1, y díganlo sobre 2. Entonces nos da 154. Y el valor de W sin empates sería W estrella. Aquí vamos a hacer también una corrección. Le vamos a quitar el más a este. Todavía estaba en construcción, entonces ustedes lo van a hacer porque... Listo. Ya tenemos nuestro estadístico. Ya lo tenemos. Listo. Copiémoslo acá. Bien. Entonces, muy importante. La media. Esta media que nos calculó acá de 154, ¿qué es? Simplemente sería esta. Sería n por m más n más 1 sobre 2. Reemplazándolo sería, ¿cuánto vale n? Dijimos que n eran 14. Por m, 7. Más 14. Más 1 sobre 2. Eso nos da que tenemos que multiplicar a 14. 7 más 14 más 1. 22. Hay que multiplicar 14 por 22. Y lo sobre 2. Entonces, 14 por 22, 308, dividido sobre 2, nos da 154. Ahí está, 154. Y la varianza. Ojo, ¿qué es la varianza? Dijimos que la varianza, para aprovechar la fórmula, nos dice que la varianza es n por m más n más 1 sobre 12.
Entonces reemplacemos. ¿Cuánto nos daría la varianza acá? Recuerde, n es 14, m es 7. Y acá es 7 más 14 más 1. Todo dividido 12. Y hacemos 14 por 7 por 22. Arriba nos da 2156. 2156, la varianza. Nos daría 2156 sobre 12. Nos da 179.66, que eso es lo que está calculado ahí. ¿Listo? Entonces miren pues que el archivito nos trae todos los datos bien. Entonces, ¿cuánto nos dio W? Ya tenemos W estrella, 1.417. Listo. Ya teniendo el estadístico para muestras grandes, obviamente vamos a lo más importante, plantear las hipótesis. Entonces ya sabemos que W estrella nos dio 1.417 mayor que 0. Eso quiere decir que vamos a plantear la hipótesis H es 1 delta mayor que 0. Recuerden, si es positivo, se plantea. Si es negativo, si esto hubiera sido negativo, se plantea H es 1 delta menor que 0. Bien, ya esto a medida que hemos visto pruebas, uno ya va cogiendo esa disciplina. Bien, recuerden entonces que vamos a plantear las hipótesis. La parte más importante es el planteamiento de las hipótesis, porque es la parte donde nosotros aportamos. Bien, dijimos que la hipótesis nula es delta igual a 0. ¿Qué quiere decir delta igual a 0? En otras palabras, quiere decir que las observaciones X son iguales a las observaciones Y. En nuestro caso, recuerde que son las compras realizadas. ¿Quién es X? Acordémonos, nuestro X es cuál es el primer supermercado que mencionamos. El primer supermercado es Justo y Bueno. Recuerde que nuestras X es Justo y Bueno. Las Y serían Merquepaisa. ¿Qué estaríamos diciendo ahí? Estaríamos diciendo que las compras realizadas en Justo y Bueno son similares a las compras realizadas ya se me olvidó la otra, ya eso se llama Alzheimer, pero violento. Dijimos que la otra es Merquepaisa. Listo, Merquepaisa. Realizadas en Merquepaisa. Bien, el Merquepaisa se escribe así, o por lo menos así. Las compras realizadas en Justo y Bueno son similares a las compras realizadas en Merquepaisa. Como estamos probando mayor, estamos aquí mayor, vamos a probar H1 delta mayor que 0. ¿Qué quiere decir delta mayor que 0? En este caso, las observaciones Y son mayores que las observaciones X. Para que tengamos presentes, delta mayor que 0 quiere decir que las observaciones Y son mayores que las observaciones X. Muy bien. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo acá?
estaríamos diciendo que las compras realizadas en Merque Paisa, recuerden que en Merque Paisa son las Y, son mayores que las compras realizadas en Justo y Bueno. Muy bien. Esas son las hipótesis. Compras son similares. Sería la hipótesis nula. Cuando delta es mayor que 0, ya saben que quiere decir que las Y son mayores que las X. Cuando delta es menor que 0, quiere decir que las observaciones Y son menores que las observaciones X. Tengamos eso presente. Mayor quiere decir que las Y son mayores que las X. Menor quiere decir que las Y es menor que las observaciones X. Muy bien. Ya tenemos el planteamiento de las hipótesis. Busquemos, obviamente, el valor de la tabla. Nos dijeron que trabaje con una significancia del 5% y que sabemos que esto se distribuye como una normal. Entonces, vamos a buscar el valor de la tabla de la normal. De la tabla de la normal. Recuerden que vamos a trabajar con una significancia. Una significancia del 5%. Ya que alfa es igual a 0.5. ¿Qué valor vamos a buscar? Vamos a buscar z de 1 menos alfa. Es el valor que tenemos que buscar. O sea que en este caso es el z de 1 menos 0.05. El z de 0.95. Que es el famoso 1.645. Pero lo vamos a buscar, pues, para que los que no están familiarizados con ese número. Bien, en este mismo archivo de inferencia que les mandé está la normal. Entonces ustedes buscan la normal acá, está eso integrado con las tablas, entonces no tienen que salirse del archivo para buscar las tablas. 0.95, ahí está, el famoso 1.645. Simplemente era una comprobación, pues. Ahora, obviamente, vamos para las zonas de aceptación. Recuerden un dato importante, estamos delta mayor que 0, o sea que vamos a trabajar con este valor de forma positiva. De forma positiva. Entonces, recuerden que es una normal. Es una normal. Y dijimos que este valor es el que nos va a definir las zonas donde se acepta H1 al lado derecho, como es una prueba de una sola cola, y mayor, acá está la zona donde se acepta H1. Y ese valor es 1.645. Muy bien. Obviamente también tenemos la zona donde se acepta H0, que es este lado.
Y el estadístico es el que tenemos que ubicar. Este valor es el que tenemos que ubicar. Obviamente, está claro que este valor, si lo vamos a ubicar, caería acá. Acá estaría 1.417. 1.417. Entonces, ¿cuál es nuestra decisión? Aceptamos H sub 0. Aceptamos H sub 0, ¿por qué? Porque el estadístico de la prueba, porque W asterisco cae en esa zona. En esa zona. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión acá? La conclusión acá es que las compras realizadas son valores similares en las dos cadenas de supermercados. En las dos cadenas de supermercados. Muy bien. Ese es el primer ejemplo, donde tuvimos la fortuna, si se puede decir. ¿Por qué fortuna? Porque se nos simplifica un poco los trabajos. Tuvimos la fortuna de que no había empates. Y recuerden, ¿cómo sabemos que no hay empates? Calculen la moda. ¿Sí? Y si no les aparece ningún valor, es porque no hay empates. Esa es una forma rápida de mirar si hay empates o no. Si le sale una moda, ya hay empates. Muy bien, veamos obviamente un ejercicio que sí tenga que ver con empates. Vámonos para acá. También tienen que ver también con supermercados, pero esas eran compras. Vamos a mirar qué dice acá. Se quiere mirar si los índices de duración de inventarios de varias cadenas muestran diferencias significativas entre ellas. Los datos recopilados nos muestran los días de duración. Los días de duración de inventario. Bien, recuerden que la duración de inventario es otra medida de gestión, de desempeño de los negocios. La idea es tener los días de inventario justos. Si tenemos muchos días, quiere decir que tenemos muchos inventarios versus las ventas que esperamos. Es como en esta época, las ventas están muy castigadas, obviamente por todos estos cierres de fines de semana. Entonces hay que bajar los inventarios de una manera justa a la situación que vivimos. Ejemplo, hay cosas que uno anteriormente compraba a la docena. Ahora está comprando 6 unidades. Eso ayuda también a una cosa muy importante, muchachos, en los negocios, el flujo de caja. Para que cuando usted tenga que pagar las facturas, no tenga que sacar mucho dinero, ya que el dinero no está entrando como en épocas normales. Entonces, este es el momento, en este momento es el momento de racionalizar más los inventarios, para que la cartera por pagar no se eleve. Es que estamos en este mes, yo les cuento, hasta el día, y con todos los días, imagínense, quitando jueves y viernes santo, quitando todos los cierres de fines de semana y quitando ayer, porque ayer prácticamente no se trabajó, fueron 16 días hábiles. Cuando lo normal es que un mes tenga, trabajando inclusive de lunes a sábado, aclaro. Cuando lo normal un mes como este tiene alrededor, pues con Semana Santa, tiene por ahí alrededor de 24 días.
Son 8 días menos. Una semana prácticamente que se trabajó menos este mes. ¿Sí? Entonces, eso golpea las ventas y obviamente no ayuda mucho a tener inventarios altos. Entonces, ese índice de duración ahora sí que es primordial. Bien, veamos qué nos preguntan por acá. Nos dice, realice la prueba de la suma de rango de Wilcoxon entre consumo y la vaquita. Trabaje nuevamente con un nivel de silicancia del 5%. Entonces vamos a trabajar consumo y la vaquita. Estos dos. Bien, primero que todo, vamos a sacarlos acá aparte para que veamos que son los que vamos a trabajar. Consumo y la vaquita. Primero que todo, contemos cuántas observaciones M tenemos. Recuerden que estas serían las X. Estas serían las observaciones X. Estas serían nuestras observaciones X. Consumo. ¿Cuántas observaciones de consumo tenemos? Entonces le decimos, cuénteme, contar cuántas observaciones son. El primer dato importante, son 12. 12 registros de índices de duración que tenemos. Entonces, M12, para que lo tengamos presente. Ahora, ¿cuántos Ns tenemos? Entonces, contar. Vamos a contar. 7. Y ojo, estas son las observaciones Y. Observaciones Y. ¿Sí? Muy bien. Primer paso, copie todas las observaciones, júntelas. Todas las observaciones. Entonces vamos a copiar las de consumo y vamos a copiar las de la vaquita. Entonces recuerden que hay que copiarlas conjuntamente, o sea, en una sola columna. Bien, después recordemos que sigue. Hay que ordenar esas observaciones de menor a mayor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con la ayuda de quién? De datos y de forma ascendente. O sea, de menor a mayor. Ahí están organizadas. Ah, pregunta, ¿hay empates? Calculemos la moda. Pues simplemente como para acostumbrarnos. Si nos sale alguna moda es porque hay empates. Hay una moda. Hay empates, muchachos. Acá hay empates. Bueno. Después de que ordenamos los datos, recuerden que asignamos los rangos. Vamos a asignar los rangos. ¿Con qué asignamos los rangos? Recuerden, acá es donde utilizamos la función jerarquía punto media. Quiero que me le asigne el rango a 5.4 dentro de esta ordenación o base de datos. Recuerden F4 para que quede fijos. Si no tienen esa facilidad de F4, recuerden que ingresen los manuales o busquen dentro de su portátil qué función hace similar a la F4 de los computadores de mesa. Ahora, esto va a ser ordenado. Entonces acá tenemos el rango 1. Y obviamente el último rango sería 19, que es la suma de 12 más 7. 19. Muy bien. Ahora,
Recuerden, tenemos que traer los rangos de las observaciones Y, o sea, los rangos de la vaquita. ¿Cómo los traemos? Recuerde que decimos buscar vertical. ¿Qué vamos a buscar? El 6, que tiene rango promedio 5, para su información. ¿Dentro de qué base de datos? Dentro de esta base de datos. Colóquele F4 para que quede fijo y no se mueva la base de datos. Y, como siempre, tráigame el valor que está en la segunda columna. 6. Y el 6 amarillo, que es el que nos interesa, tiene el rango 5. Ahora 5.5. Nos tiene que traer el rango 2. Copiémoslo. Rango 2. El 6.8. Rango 8. Bien. Rango 8. Ahora copiémoslos todos. ¿Para qué no? Y ahí miremos. Este que está pequeño, 7.2. Rango 9. 6.7. Rango 7. 8. El 8 amarillo tiene rango 15. Y el 7.3 tiene rango 11. Ahora calculemos el estadístico W. Simplemente la suma de estos rangos. Resumémoslo. Ay, ¿qué pasó? Suma $57. Entonces tenemos, ojo, tenemos los siguientes valores por el momento. Por el momento. M12. N7. W57. Bien. Cuando hay empates, chicos, hay que determinar cuántos grupos de empates hay. Entonces aquí sí nos toca mirar grupo por grupo. Bien. ¿Qué tenemos acá? Un primer grupo de empates. Vamos a colocar un color pues como para que sepamos. Este es el primer grupo de empates. Recuerden, ¿qué tamaño tiene? 3. Memorícense en este. 3. Después, este sería otro grupo de empates. Observaciones empatadas. ¿Cuál es su tamaño? 3. 3. Bien. ¿Qué otro grupo de empates tenemos? Este. Observaciones iguales a 8. ¿Qué tamaño de grupo tiene? 3. 3. 3. Muy bien. Veamos nuevamente qué vamos a hacer con ese grupo de empates. Entonces, traigo acá esto acá. Recuerden que vamos a calcular la varianza para empates. En este caso, G, ¿cuántos grupos de empates tenemos? 3 grupos de empates. ¿Cuáles son los tamaños? Dijimos, T1
3. Está fácil. T sub 2 también nos dio 3. Y T sub 3 también nos dio 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aunque ya el programa nos lo trae, tenemos que hacer el producto de cada T sub J por T sub J al cuadrado menos 1. Entonces, muy sencillo. Reemplacemos. Sería 3 por 3 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto nos daría este producto? Acá tenemos 3. 3 al cuadrado es 9, menos 1, 8. Sería 24. 24 para el primero. O sea que aquí tenemos 24. El segundo da lo mismo. 24. El producto de T sub J por T sub J menos 1, este al cuadrado, sería 24. Después, ¿qué me dice la fórmula? Hay que sumar estos 24, en este caso. ¿Cuánto nos da esos 3 24? Nos da 72. Esto sería 72. Y a ese 72 hay que dividirlo sobre m más n por m más n menos 1. Y el resultado de eso hay que restárselo a m más n más 1. Bien. La ventaja es que nosotros simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Vamos para nuestro archivo de inferencia, independencia. Vamos a mirar entonces, vamos a mirar las dos situaciones. ¿Cuánto nos daría si no hubiera empates? ¿Y cuánto nos da con empates? Para que vean pues que a veces la diferencia no es mucho. Bien, repasemos los resultados. ¿Cuánto nos dio W? 37. ¿Cuánto nos dio M? Teníamos 12 observaciones. ¿Cuánto nos dio N? 7. Bien, la varianza sin empates nos da 140, para que lo tengamos presente. Y el estadístico nos daría menos 1.099. Pero, ojo, tenemos empates. Entonces, W sigue siendo lo mismo, 57. M, 12. N, 7. Y miremos los grupos de tamaños. Cambiemos estos que son unos que estaba para un ejercicio. Miren que hasta el momento el valor sigue dando lo mismo. Ahora, simplemente aquí ingresemos los tamaños. 3 nos da 24. ¿Cómo lo vimos? 3 nos da 24 y 3 nos da 24. Por acá nos suma eso, 72. Y mire que ya la varianza pasó de 140 a 138,53. Esa varianza, al ser más pequeña, hace que el estadístico pase de menos 1.099 a menos 1.105. O sea, se hace mayor. Vamos entonces, ya tenemos nuestro estadístico. Sigamos con la prueba. Quitemos esto. Uno nuevo. Y sigamos con la prueba. Ya tenemos el estadístico para muestras grandes. Obviamente, nuestro estadístico oficial es este. W, porque tenemos empates, nos da menos 1.15. Entonces miren que acá nos dio negativo, menor que 0. O sea que vamos a plantear la hipótesis
delta menor que 0. Delta menor que 0. Delta menor que 0. Bien. Recordemos el orden. ¿Quiénes son las X y quiénes son las Y? Era consumo y, ¿se acuerdan? Consumo y la vaquita. Consumo y la vaquita. Entonces recordemos que las X, en este caso, las observaciones X es consumo y la observación es Y es la vaquita. Bien, entonces vamos a plantear las hipótesis. Vamos a plantear las hipótesis. Bien, H de 0. Recuerden que delta igual a 0. Quiere decir que las observaciones X y Y son iguales. Bien, entonces en este caso, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo que los índices de duración de consumo, recuerden que esas son las X, es similar a los índices de duración de la vaquita. Esa es la hipótesis nula. Ahora veamos la hipótesis alternativa, hipótesis H1. Dijimos que es menor que 0. Recuerde que cuando eso es menor que 0, quiere decir que las observaciones Y son menores que las observaciones X. Eso quiere decir delta. Menor que 0. Quiere decir en general que las observaciones Y son menores que las observaciones X. Que en este caso, recuerde, las Y son las vaquitas. Entonces acá estaríamos diciendo que los índices de duración de inventario de la vaquita, que son los Y, es menor que los índices de duración de consumo. Que son las X. Esas son nuestro planteamiento de hipótesis. Bien, entonces estamos planteando los índices de duración de consumo es similar a los índices de duración de la vaquita versus, ojo, delta menor que 0. Quiere decir que las observaciones Y son menores que las observaciones X. Los índices de duración de inventario de la vaquita es menor que los índices de duración del consumo. Muy bien. Listo. Sigamos pues. ¿Qué falta? Encontrar el valor de Z de la tabla. Que ya sabemos que nos pidieron el mismo, el más común, el del 5%. Entonces recuerden que vamos a encontrar, el paso siguiente es encontrar Z de 1 menos alfa. Y recuerden que alfa nos dicen que el nivel de significancia es del 5%. O sea que en este caso Z
de 1 menos 0.05 nos da z de 0.95, que ya dijimos que es el famoso 1.645. Valor repetido. Listo. Muy bien. Ahora vamos para las zonas de aceptación. Y recuerden que estamos planteando delta menor que 0. Eso quiere decir que el valor de la tabla lo vamos a tomar de forma negativa. Oh, entonces tengamos presente eso. Algunos por ahí se equivocaron. Esto lo tomamos, pero de forma negativa. Menos 1.645. Z de menos 1 alfa. Entonces ya sabemos que a este lado se acepta H es 1 y a este lado se acepta H sub 0. Y recuerden que cuando trabajo nivel de significancia, el valor que tenemos que ubicar es el valor. Recuerden que acá está 0. Es el valor del estadístico de la prueba. Menos 1.105. Ese valor está antes de la barrera. Está más cerca del 0 que la barrera. Entonces, acá está claro que aceptamos. Nuestra decisión es aceptamos H sub 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque W asterisco cae en esa región. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Oh, estaríamos diciendo que los índices de duración son similares. Son similares entre las dos cadenas. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. A veces la gente se pone a pensar, se ponen a pensar cuando las observaciones X y Y son iguales. Vamos por acá a hacer uno de esos ejercicios clásicos de olla, freidoras, vajillas. Vamos a coger las vajillas. O freidoras, pues. Más bien las freidoras. Y vamos a coger miércoles y jueves. Estos son los datos que vamos a trabajar. Miércoles y jueves. No sé si hay por ahí alguna parte. Ah, listo. Sí, vea. Nos dicen por acá. Bien. Vamos a hacer lo mismo. Miércoles y jueves. Vamos a trabajar con un nivel de significancia distinto. Un nivel del 3%. Para que lo tengamos presente. Ojo. Alguien puede decir, profe, eso es la prueba del rango de Wilcoxon. No. Recuerde que la prueba de rango de Wilcoxon nos dice, los datos tienen que ser dependientes. Y para que haya dependencia, tiene que haber presencia de sujetos. Aquí no hay sujetos. Aquí no hay sujetos. Entonces, como no hay sujetos,
podemos decir que son independientes. Las ventas del miércoles son independientes de las ventas del jueves. Entonces, si son independientes, no podemos pensar en la prueba del rango. Tenemos que pensar en la prueba de la suma de rangos. Ojo, ojo, porque es que a veces la gente se engaña porque los datos son iguales. O sea, tenemos las mismas observaciones, sí, pero no son dependientes. Entonces acá lo vamos a hacer con la prueba de la suma de rangos. Bien, y con un nivel de significancia del 3%. Entonces repasemos qué es lo primero que tenemos que calcular. ¿Cuántas observaciones tenemos de M? Entonces, vamos a contar cuántas ventas tenemos de los miércoles. Obviamente, nos tiene que dar lo mismo. Copiamos y nos da 21. Pero vuelvo, repito, puede suceder. Por eso traigo el ejercicio. Puede suceder que M y N sean iguales. No tienen que ser siempre diferentes. Por eso es que hago este ejercicio. Bien, recuerden lo que hicimos. Vamos a colocar un color así para que sepamos que estas son las X. Vamos a tener. Entonces, ¿qué hicimos? Repasemos. Cogemos y organizamos todos. Copiamos primero las X. Después copiamos las Y. Miren pues que una medida que va haciendo más ejercicios va cogiendo mayor velocidad. Después, ¿qué hicimos? Ojo, hay que ordenar los datos de menor a mayor. Vamos a organizarlos. Y ahí están organizados. ¿Hay muchos grupos de empates? Sí, bastantes. ¿Y hay grupos de empates grandecitos? Sí. Eso es lo atractivo de este ejercicio. Que en este caso puede ser que la varianza cambie mucho. Sí, acá sí puede de pronto cambiar la. Pero bien, sigamos con lo que sigue. Hay que buscar los rangos. Los rangos. Recuerden entonces que para los rangos cogemos jerarquía, media. Le decimos, búsqueme el rango de esta observación dentro de esta base de datos. Bien, copiémoslo. Le colocamos los fijos. Y ascendente. Tiene rango promedio 4. Bien. Entonces miren pues que... alguien me puede decir, profe, ¿cómo calculó este rango 4? Pues empecemos. Este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Esa suma la dimos sobre 7 observaciones y nos da el rango promedio 4. ¿Listo? Muy bien. Ahora recuerden que vamos a traer los rangos R sub J. ¿Cómo los traemos? Nuevamente con la función buscar V. Le digo, búsqueme el 2, que tiene un rango de 27.5. ¿Dentro de dónde? Dentro de esta base de datos. Y corresponde a la segunda columna. Entonces, acá está 2. Miren que corresponde a 27.5. El 4 corresponde a un rango de 40. Entonces, copiémoslo acá y acá nos tiene que dar 40. 3 nos tiene que traer un rango de 36.5.
Es 36.5. Copiémoslo. Simplemente para... Ya está. Listo. ¿Qué pasó acá? El rango. Metimos un error, pero violento. ¿Cuál es el error? No pusimos los pesos, chicos. Por eso nos trae esas inconsistencias. Ojo ahí. Mire que hay que revisar. Ahora sí, copiemos despacio y verá, nos da 40. 3 dijimos que era 36.5 y ahora sí copiemos. Y ya no tenemos inconsistencias. Ahora vamos a calcular el estadístico W. ¿Qué es la suma? La suma nos dio 537.5. 537.5. Eso nos dio la suma. Muy bien. Eso nos dio la suma. Pregunta, ¿hay empate? Si quieren, calculemos la moda y nos va a dar moda, obviamente. Obviamente como por la disciplina. Pero obviamente, ¿hay empates? Claro que sí. ¿Nos calcula un valor de moda? Sí, claro, 2. Muy bien. ¿Qué es el valor que más se repite? Veamos los tamaños de grupo. Ojo, ¿cuántos tamaños? Vamos a mirar. Tamaños de grupo de empates. Bien, acá vamos a decirle que grupo. Acá el tamaño. El primer grupo de empates son todos los ceros, chicos. Todos los ceros. Entonces vamos a ponerle un color. Vamos a ponerle este gris. ¿Cuántos ceros hay? Contemos. Ahí sí, contemos. Vamos a la época de las cavernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Primer grupo. 7. Entonces anotamos eso. 7. Bien, ahorita lo anotamos. El segundo grupo de empates son todos los unos. Acá tenemos grupos de empates tamaños grandes. Vamos a ponerle el color azul. ¿Cuántas son? Contemos. 1, 2, 3. Claro que yo también lo puedo decir. Segundo empate. Puedo decir, cuéntenme. Contar sí. Cuénteme acá. Todos los que tienen tamaño 1. Todos los que son igual a 1. Con este criterio. Criterio igual a 1. Voy a ver si me sale bien. No, no me salió bien. Pero era pues que la forma. Miren, hay conteos condicionales. Yo le puedo decir, cuénteme todos los unos que encuentre acá. Con esta función. Cuénteme todos los que cumplen la condición de que son igual a 1. Veamos si son 13. Miremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí está. Calculamos con la función contar sí. Cuénteme todos los valores que están dentro de esa base de datos
que son iguales a 1. Ahora el tercer grupo de empates son todos los iguales a 2. Entonces, inclusive vamos a utilizar esto. Le colocamos fijo acá. Que lo vamos a utilizar para el tercer grupo de empate, los que son de a 2. ¿Cuántos serían? Todos estos. Vamos a colocarlo con otro color. Verdecito. Bien. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a contarlos manualmente. Entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay 14. ¿Cómo le decimos? Muy bien. Vamos a decirle que me copie esta fórmula, pero le vamos a hacer un cambiecito. Que le vamos a decir, cuénteme dentro de esa base de datos todos los que son igual a 2. Y ahí está, 14. Los mismos que hicimos manualmente. Y miren pues que uno puede utilizar la tecnología. El otro grupo de empates serían estos 3. Los de 3. Vamos a colocarle otro color para identificar lo que es otro grupo de empates. Acá está muy fácil. 1, 2, 3, 4. Listo. El cuarto grupo que tenemos y lo podemos hacer con la fórmula. Simplemente cambiémosle, en vez de 2, cuénteme los que son igual a 3. 4. Ahí está. Bien. Y por último, tenemos este último grupo de empates. Colocarle este azulito. Que está fácil. Son 3. Muy bien. Son 3. Vamos a copiar la fórmula. Simplemente le decimos, búsqueme los que son igual a 4. Ahí está. Entonces, veamos los datos que necesitamos copiar para llevárnoslos al archivo de Excel. Primero, M es 21. N es 21. El estadístico W, que quede claro, nos dio 537.5. ¿Cuántos grupos de empates tenemos? 5. ¿De qué tamaños? El primero de 7, el segundo de 13, el tercero de 14, el cuarto de 4 y el quinto lo tenemos de 3. Eso es lo que tenemos que apuntar. Tenemos que tener en cuenta esto, esto, esto. ¿Y cuántos grupos de empate son? Y sus respectivos tamaños. Ahora vámonos para el archivo de Excel. El que ya lo tienen ustedes. Vamos a hacer las dos. ¿Cómo cambia? Veamos. ¿Cuánto es el valor de W? Dijimos 537.5. ¿Cuánto vale M? 21. ¿Cuánto vale N? 21. Nuestro estadístico dio 2.163. Recuerden que estamos comparando las ventas de qué días. Se me olvidó. Creo que miércoles y martes y miércoles, no sé. Espera un tico. Miércoles y jueves. Miércoles y jueves. Perdón. Miércoles y jueves. Sigamos. Miércoles y jueves. Ahora, ingresemos los valores acá. 537.5. 21. 21. Pero nos falta cambiar acá esto.
tamaños. Dijimos, el primero, 7. El segundo, 13. El tercero, 14. El quinto, 4. Y el cuarto, 4. Y el quinto, 3. Miren que acá sí hay un cambio. De pronto puede llamar en cuestión de la varianza. Teníamos una varianza sin empates de 1580. Con los empates, por ser grandes tamaños, tenemos una varianza de 14.66. Y el estadístico pasó de 2.16 a 2.24. Entonces acá sí de pronto sí hay un cambio llamativo. Vuelvo y repito, por los... Inclusive la suma nos dio 5.334, una suma representativa. Entonces ahora sí con los resultados vamos a plantear las hipótesis. Bien, son los días miércoles y jueves, pero ¿de qué productos? ¿Se acuerdan? Son las ollas freidoras sin aceite. Entonces vamos a hacer eso, ollas freidoras sin aceite. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro W, el oficial. El oficial es este. Es simplemente como para comparar. Tenemos un W asterisco de 2.246 mayor que 0. Entonces ahora vamos a plantear las hipótesis. Delta igual a 0 quiere decir que las ventas de las ollas freidoras de los miércoles es similar a las ventas de las ollas freidoras de los jueves. Muy bien. Vamos a plantear la hipótesis delta mayor que 0. Recuerde que eso quiere decir que las observaciones Y son mayores que las observaciones X. Entonces, aquí estaríamos diciendo que las ventas, obviamente, de las ollas freidoras no, pero es que estoy escribiendo freidoras perverso. Freidoras de los jueves, que recuerde que esas son las Y, es mayor que las ventas de las ollas freidoras de los miércoles. Bien. En otras palabras, alguien puede decir, los jueves son mejores, es mejor día de ventas que el miércoles. ¿Listo? Alguien también puede plantear eso así también. Muy bien. Recuerde que vamos a trabajar con una significancia del 3%. O sea que en este caso Z de 1 menos alfa es de Z de 1 menos 0.03. Tenemos que buscar el Z de 0.97. 0.97.
Entonces vamos a buscarlo en la tabla de la normal. Acá está, punto 97. Eso nos da 1.881. Listo. Ese es el valor que tenemos que trabajar. 1.881. Bien. Recuerden entonces que ya vamos para la zona de aceptación. Una normal. Recuerde que como estamos planteando para mayor, vamos a trabajar con el valor positivo de Z. O sea que en este caso el valor de Z va a ser 1.881. A este lado aceptamos H sub 1. Y a este lado se acepta H sub 0. Bien, recuerde que siempre que trabajamos con el nivel de silicancia, el valor que tenemos que ubicar es el estadístico de la prueba, que en este caso es 2.246. Entonces, claramente, este valor nos cae acá, 2.246. Entonces, nuestra decisión en este caso es clara. Aceptamos H sub 1. Ya sabemos que el estadístico cae en esa región. Entonces, W cae en esa región. Y obviamente nuestra conclusión es esta. Las ventas de las ollas freidoras de los jueves es mayor que las ventas de las ollas freidoras de los miércoles. ¿Listo? Con eso pues creo que vimos suficiente. Repasemos nuevamente pues así rápidamente lo que se hace. Recuerden que ¿qué hicimos? Primero, llevamos todas las observaciones, tanto las X y las Y, las copiamos. Después, ¿qué hicimos? Las organizamos de menor a mayor. Acá están organizadas de menor a mayor. Después, con la ayuda de esta función jerarquía media, calculamos en este caso los rangos promedios. ¿Por qué? Porque acá hay empates. Entonces utilizamos rangos promedios con la ayuda de la jerarquía media. Después, con la ayuda de buscar vertical, buscamos los rangos de las observaciones Y dentro de ese base de datos con la ayuda de esa función buscar. ¿Sí? Recuerden que para que no tengamos el mismo error que teníamos, o por lo menos el error que estabas cometiendo, la base de datos siempre tiene que quedar fija, con pesos. Después de que tenemos los rangos, sumamos los valores de W, perdón, los rangos para calcular W. Y después tenemos que encontrar cuántos grupos de empates tenemos y de qué tamaño. Y podemos utilizar funciones que tiene Excel, como esta función de contar. Yo me voy corriendo un poquitico a la derecha para que quede bien. Tenemos estas funciones de contar condicional, donde le podemos decir a Excel, búsqueme los valores que cumplen esta condición. ¿Cuál es la condición ahí? Que sean igual a 4. Lo mismo acá. Cuénteme los que cumplan una condición especial, que es igual a 3. Miren pues que la condición está entre comillas. Acá
hicimos lo mismo. Cuénteme los que son iguales a 2. Ya teniendo toda esta información, que es este, n, lo que hice acá, el W y estos también, utilizo el recurso que ya tenemos en el archivo donde nos calculan los estadísticos. Recuerden que eso están en independencia. Simplemente ingresamos los valores obtenidos, el valor de W, cuántas X tenemos, cuántas N tenemos, y no se nos puede olvidar los tamaños de cada grupo de empate. Y así, de esa manera, el programita nos calcula el valor de W estrecha. Obviamente, ya planteamos las hipótesis, buscamos el valor en la tabla y tomamos la decisión con base en las zonas de aceptación. ¿Listo? Ahí hicimos pues el repaso de todo el procedimiento otra vez, así rápidamente. Bien, entonces terminemos el ejercicio.